Ok. Agradecerles a todos por su presencia esta noche en estos 60 minutos y un poco más que vamos a tener para desarrollar este tema muy importante ahora que básicamente estamos en la preparación de los estados financieros y uno de los estados financieros que es básico y fundamental dentro de la organización es pues la elaboración del estado de flujo del efectivo, ¿no? Entonces, la idea de hoy día es ver un poco la parte teórica. Vamos a ver básicamente a grandes rasgos los alcances que nos da la norma para posteriormente pasar a lo que nos interesa, ¿no es cierto? La elaboración del estado de flujo del efectivo. Igual cualquier consulta que ustedes puedan tener, van escribiendo por el chat, vamos desarrollando, vamos respondiendo, de tal forma pues que vayamos resolviendo las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto a esta clase. ¿Ok? Entonces, empecemos. Básicamente vamos a tocar los siguientes acápites en esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera con respecto al flujo de efectivo? Vamos a ver un poco de las definiciones y cómo van clasificándose cada una de las actividades que se presentan dentro del estado de flujo de efectivo. Vamos a ver qué son actividades de operación, qué son actividades de inversión, qué son actividades de financiamiento y posteriormente vamos a pasar a ver cuáles son los métodos que menciona la norma para poder elaborar el estado de flujo del efectivo, pero básicamente lo que es la actividad de operación, ¿no? En la actividad de operación se puede confeccionar de dos maneras, bajo el método directo y bajo el método indirecto. Las demás actividades, lo que es de inversión y financiamiento, como sabemos, básicamente ahí tenemos que presentar los ingresos y las salidas de dinero en términos brutos, es decir, cuánto dinero realmente la compañía ha tenido que desembolsar, como por ejemplo para adquirir una maquinaria o cuál es el dinero que ha percibido por vender activos de larga duración, ¿no? Luego vamos a ver finalmente la aplicación práctica. En esta parte nos vamos a demorar un poco porque vamos a elaborar un estado de flujo de efectivo de una compañía. Y este caso práctico, pues básicamente contempla la mayoría de las partidas que podríamos tener en la elaboración del flujo del efectivo, ¿no? El caso práctico es de una compañía real, básicamente se ha obviado los nombres para que no se difundan, pero finalmente si ustedes en algún momento quisieran desarrollar, por eso quiero que estén atentos en la parte conceptual, con esta plantilla lo podrían desarrollar fácilmente, ¿no? En realidad, en el día a día van a encontrar muchísimas plantillas para desarrollar el flujo del efectivo y todos te van a llevar a la misma respuesta, es decir, clasificar cada una de las operaciones que se van presentando de la compañía en actividades de operación, de inversión y financiamiento. Ahora, quería empezar con la siguiente introducción. Dentro de la NIC 1, presentación de estados financieros, sabemos que existen 4 estados financieros fundamentales, más las notas a los estados financieros conforman el juego completo de estados financieros que cada compañía debería de elaborar en un periodo determinado, ¿no? Básicamente hay compañías que si cotizan en la bolsa, por ejemplo, tienen que presentar información financiera a la Superintendencia de Mercados y Valores, en el caso del Perú, trimestralmente, ¿no? Pero sin embargo, la gerencia podría exigir que la información financiera, como en las grandes compañías, se presenten en forma mensual para poder determinar finalmente cuáles han sido las variaciones que se han ido presentando, cuál es la rentabilidad, cuál es su posición financiera en ese tiempo determinado. Entonces, el flujo del efectivo conforma parte del juego completo de los estados financieros, ¿no? Más las notas a los estados financieros. Ahora bien, como podrán darse cuenta, el estado de flujo del efectivo es una de los estados financieros que tiene su propia norma. Los demás estados financieros están comprendidos dentro de la NIC 1. Y adicionalmente tiene una diferencia fundamental. El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, estos 3 estados que he mencionado se presentan de acuerdo al criterio del devengado. Es decir, que las transacciones tienen que, tienen que haber pasado, no importa si estos sean cobrado o pagado, para que se puedan reflejar dentro de los estados financieros. Mientras que para el estado de flujo del efectivo se presenta bajo el método del percibido. En este caso,
para que pueda reflejarse una transacción en este estado financiero, necesariamente tiene que haber una salida, una entrada de efectivo. Ahora, si nosotros tuviéramos en la compañía un sistema contable y cada vez que vaya saliendo el efectivo, hay un pago, cada vez que hay un ingreso, el encargado de ingresar la información dentro del sistema pueda finalmente clasificar cada una de estas transacciones que se van produciendo dentro de la partida caja y bancos. Finalmente, al final del ejercicio, lo que se podría hacer es básicamente sacar el mayor y filtrar las clasificaciones que se han dado y podríamos tener el estado de flujo del efectivo. Sin embargo, la mayoría de las compañías en las que he podido o he tenido la oportunidad de revisar sus cuentas no lo tienen tan diseñadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace finalmente es, al cierre de cada periodo contable o al cierre de los reportes de los estados financieros, se empieza a elaborar este estado financiero. Y para ello tenemos este método que vamos a aprender a continuación para poder elaborarla, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta información financiera o cuál es el objetivo de este estado financiero? Pues básicamente es suministrar información a los usuarios de los estados financieros. Recordemos pues que tenemos diferentes tipos de usuarios, ¿no? Básicamente la información financiera no solo es utilizada por los accionistas de la compañía que manejan o tienen la capacidad de exigir la información de acuerdo a sus necesidades, sino la información financiera está más pensado a aquellos terceros, ¿no es cierto? Aquellos terceros que no tienen esta capacidad de decir, por ejemplo, pásame o elabórame este reporte contable que necesito analizar, sino está más pensado a los usuarios que son terceros que no tienen esta capacidad de exigir la información. Entonces, para que la información financiera pueda servir para la toma de decisiones, se tienen que elaborar uno de acuerdo a las normas internacionales. Y en consecuencia, el estado de flujo del efectivo pues es un estado financiero muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite o permite a los usuarios de los estados financieros analizar cuál es la capacidad que tiene la compañía de generar flujo de efectivo o equivalentes de efectivo. Y esto es fundamental en las organizaciones, ¿no? Básicamente ahora en esta época que estamos viviendo de la pandemia, muchas compañías se han visto afectadas en cuanto a sus operaciones y el nivel de cobros ha bajado drásticamente, ¿no? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, somos una compañía que le ofrece o le vende bienes y servicios a compañías como, por ejemplo, que están dentro del sector de servicios, de restaurantes, cines, por ejemplo, o espectáculos, que hasta ahora no se han activado al 100%. En consecuencia, estas compañías, si tienes una cuenta por cobrar, lo que va a pasar es, pues, como empresa, has registrado ya los ingresos. Has registrado los ingresos, has registrado los costos, y cuando veas, por ejemplo, el estado de resultados, lo que va a pasar es, pues, quizás tengas una gran rentabilidad, una rentabilidad del 10%, una rentabilidad neta del 8%, del 7%, una rentabilidad muy buena. Pero en términos de efectivo, lo que va a suceder es pues que la compañía, a pesar de que haya tenido buena venta, buena utilidad, todas estas ventas están dentro de las cuentas por cobrar. No hay liquidez, no hay efectivo. Entonces, una compañía podría ser muy rentable, que digamos, pero sin embargo, su capacidad de generar flujos podría verse limitado. Entonces, el estado de flujo del efectivo nos va a permitir eso, saber si la compañía, con su principal actividad, que es su actividad de operación, para lo cual ha sido creado la compañía, está generando lo suficientemente efectivo que le permita, uno, seguir creciendo. Es decir, si somos una compañía industrial, por ejemplo, para seguir creciendo, la compañía tiene que invertir en activos de larga duración, tiene que comprar más maquinaria, tiene que invertir quizás en intangibles, desarrollar mejores sistemas, ¿no? Optimizar los procesos, ahora que estamos entrando a la era de inteligencia artificial, y para ello se requiere bastante fondo. Entonces, si la compañía tiene buenos ingresos por su actividad de operación, esto le va a permitir finalmente generar lo suficientemente efectivo para realizar este tipo de inversiones, ¿ok? Y adicionalmente, pues, esto le va a permitir también cubrir la parte de los flujos que sean necesarios para cancelar las deudas que puedan tener. Ahí nos podemos dar también cuenta cuando una compañía está creciendo o no está creciendo. Una compañía está creciendo
cuando, por ejemplo, hay incrementos dentro de su actividad de inversión. Esto nos dice pues, que la compañía está generando más ventas, ¿no? Entonces ahí podemos tomar decisiones acertadas con este estado financiero. Si bien es cierto, la costumbre pues, de las compañías a la hora de elaborar los estados financieros, quizás básicamente elaboran dos estados financieros. El estado de situación financiera o el balance general o finalmente el estado de resultados, ¿no? Pero más no generan otros estados financieros, con lo cual se ven limitados los demás usuarios. Estoy hablando de las compañías que no tienen la obligación de presentar información financiera a alguna entidad reguladora y no presentan el estado de cambios en el patrimonio neto, por ejemplo. Y finalmente, una vez al año están presentando el estado de flujo del efectivo. Y esto ocurre casi en todas las organizaciones, ¿no? Cuando las compañías no tienen la obligación, pues rara vez hacen el estado de flujo del efectivo. Pero el estado de flujo de efectivo, como mencionaba, es muy importante. Te permite tomar decisiones muy acertadas, ¿no? Como les comentaba, una compañía puede generar grandes rentabilidades, puede generar ganancias, pero finalmente no puede tener flujo de efectivo para poder, por ejemplo, pagar a sus accionistas, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante también es que los estados financieros, el estado de resultados, estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, como en algún momento menciono o he leído también en alguna parte, están sujetos a los caprichos de la contabilidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos propiedades de inversión, las propiedades de inversión son terrenos o edificaciones que básicamente la compañía tiene o se diferencia del activo fijo porque estos activos te generan beneficios económicos por sí solos. Y cuando tienes la política de medir este tipo de inversiones, estas propiedades de inversión, al valor razonable, ¿qué es lo que te dice la norma? Si tienes una ganancia con respecto a la medición anterior que has hecho, ¿qué te dice la norma? Tienes que reconocer ese efecto de la ganancia contra resultados. Ahora, supongamos que tenemos un terreno que está dentro de la categoría de propiedad de inversión. Hacemos la medición. Vamos a dar números, 100. Hago la medición y tengo 150. Ha subido 50 de ganancia. Estos 50, por registros contables, vamos a tener que cargar al activo con abono a ingresos. Y si se dan cuenta, ahí también vas a tener una ganancia. Pero esta ganancia es básicamente por registros contables, como comentaba, caprichos de contabilidad. Eso está bien, sí, pero finalmente no refleja cuánto efectivo podría ser. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta? Y básicamente nos vamos a dar cuenta en este estado financiero, ¿no? Porque esto nos va a permitir saber cuál es la capacidad de la entidad para generar efectivo dentro de la compañía. Y también se puede hacer correcciones, ¿no? Si bien es cierto, este estado de flujo de efectivo es un flujo histórico, porque partimos ya de transacciones que han sucedido y básicamente lo que hacemos es reflejar el comportamiento histórico que ha tenido, ¿no? Si nosotros nos quisiéramos proyectar hacia el futuro, ahí tendríamos que realizar otro tipo de flujo, ¿no? El flujo de caja proyectado, es decir, cuáles son los ingresos que voy a tener, cuáles son los costos que voy a tener y finalmente llegar a la última parte en que determino si voy a tener la necesidad de financiarme o con los flujos que he generado, tengo lo suficientemente que me cubra todas las operaciones y aparte puedo realizar inversiones, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante dentro de las organizaciones, ¿no? El manejo del flujo del efectivo. Y aparte con esta herramienta, lo que podemos hacer es, por ejemplo, implementar políticas de cobros o otras políticas más que te permitan, por ejemplo, tener una mayor holgura en cuanto al flujo de efectivo. Como dice en esta lámina que se está presentando, valorar la capacidad que tiene la compañía de generar flujos positivos y estos flujos de efectivos, pues básicamente nos va a dar una idea si la compañía tiene, si puede o no cumplir sus obligaciones con los flujos que está generando. Ok, vamos a admitir a personas que están dentro de la sala de espera. Ok, ya la admitimos a todos. Ok, entonces también vamos a, con el estado de flujo del efectivo, pues vamos a también saber cuáles son los desembolsos que se ha estado haciendo en lo que es la actividad de inversión o si ha requerido finalmente algún financiamiento para poder cubrir el flujo de sus operaciones, ¿no?
El hecho de que la compañía se esté financiando no quiere decir pues que la compañía esté mal o que esté generando flujos de efectivo negativos, sino que en ciertos casos, en ciertos momentos, es necesario financiarse porque definitivamente lo que sucede en las organizaciones es lo siguiente. Si nosotros vendemos un producto, supongamos el precio de venta sea 100 y el costo sea 20, el nuevo flujo que se está generando básicamente es 20, ¿no es cierto? No hay mayor flujo. El nuevo flujo que está ingresando a la compañía es 20. Ahora supongamos que tus ventas no sean en efectivo, sino sean 30 días a crédito. Entonces entenderán que estos 30 días a crédito que le has dado al cliente, vas a tener que cubrirlo de algún modo. Por eso decía, el hecho de que la compañía esté creciendo no quiere decir pues que tenga lo suficientemente flujo de efectivo para seguir creciendo. Y parte de las estrategias de las compañías es pues que conforme vaya creciendo la compañía, vaya necesitando mayor capital de trabajo. Si bien es cierto, lo que les estoy mencionando es más temas financieros, manejo de flujos, pero todo lo que estoy mencionando tiene una relación directa en cuanto al manejo del efectivo, ¿no? Contabilidad en realidad es la base fundamental a partir del cual se pueden hacer diversos análisis y llegar a unos criterios más analizados y con lo cual se puedan tomar muchas decisiones, ¿no? Una contabilidad buena es la herramienta para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces vamos entrando un poco al flujo de efectivo. Ahora, dentro del estado de flujo del efectivo, la NIC 7 nos habla de definiciones que es muy importante entender para poder nosotros clasificar finalmente si una transacción que está dentro del efectivo, equivalente efectivo, forma parte de este rubro muy importante que estamos tocando en este estado financiero. Ahora, dentro de las definiciones que tenemos es lo primero que es efectivo. ¿Qué es el efectivo? Pues básicamente la definición es simple, es caja, depósitos a la vista, básicamente cualquier cuenta corriente que podría mantener la compañía, es aquel dinero líquido en efectivo que podría disponer la compañía para sus necesidades, es decir, para pagar, por ejemplo, sus obligaciones, para pagar la planilla o las diversas salidas de efectivo que podría tener. Otro de los conceptos es el equivalente del efectivo. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Básicamente vamos a tener cuidado en que generalmente, al menos en el plan contable general empresarial peruano, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un depósito a plazo, manejamos dentro de la cuenta 10 o dentro de la cuenta efectivo, equivalente efectivo. Pero hay que analizar lo siguiente, si nosotros tenemos depósitos a plazo, uno que no esté sujeto a restricción, porque podría haber depósitos a plazo y este depósito a plazo esté garantizando otra operación como garantía. Ahora, si tenemos depósitos a plazo, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Desde el momento en que hice el depósito hasta que venza esta transacción financiera, ¿cuánto es el tiempo? Si el tiempo desde el inicio de la transacción hasta que finalice es máximo hasta 3 meses, yo puedo considerar efectivo equivalente de efectivo. Pero si este depósito a plazo es más allá de los 90 días, por ejemplo, 120 días, ya no es equivalente de efectivo. Y como presentación yo tendría que presentarla como actividad de inversión. Por eso es muy importante entender este concepto de acá. ¿Y dónde lo podrían apreciar finalmente esto, lo que les estoy mencionando? Pueden apreciarlo, por ejemplo, en compañías que se dedican a la inversión, como por ejemplo fondos de inversión, que básicamente el excedente de liquidez que tienen para generar pequeña rentabilidad, si bien es cierto los depósitos a plazo no te dan mucha rentabilidad que digamos, no es como otro tipo de inversiones, básicamente lo presentan dentro de como una actividad de inversión, inversiones a corto plazo. Entonces, eso es, ¿no? Inversiones que cuando hablamos de líquidas es básicamente tiene una duración desde el momento en que se haya firmado el contrato hasta que finalice, máximo tiene que ser 3 meses. Si es más allá de los 3 meses ya no se considera equivalente efectivo, por lo tanto pasaría a formar parte de inversiones, ¿ok? Ahora, otro de los conceptos también que quería mencionarles es, por ejemplo, las inversiones en acciones no son equivalentes del efectivo. ¿Por qué no son equivalentes del efectivo? Pues básicamente, si una compañía invierte en acciones, lo que pasa con las acciones es pues que están sujetos a una variación significativa en el precio y eso
se pueden haber dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros entramos al COVID, ¿qué pasó con el precio de las acciones? Empezaron a bajar, luego empezaron a subir. Hay un comportamiento muy volátil, por lo tanto, no cumpliría la característica del efectivo. ¿Por qué? Porque no retiene su valor, no retiene este medio de cambio que tiene el efectivo. Por lo tanto, las inversiones en acciones o instrumentos de renta variable no se consideran equivalentes de efectivo. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Ahora, ¿qué son flujos de efectivo? Pues básicamente ese es algo sencillo, son las entradas y salidas de efectivo o equivalentes de efectivo. Es decir, cualquier transacción que implique movimiento efectivo se considera un flujo de efectivo. Y básicamente ese es el punto fundamental a partir del cual se construye el estado de flujo del efectivo, ¿no? Porque lo que hacemos es empezar a analizar las entradas y las salidas de dinero, y finalmente lo que hacemos con este análisis que hemos hecho es básicamente clasificar en 3 actividades, ¿no es cierto? En la actividad de operación, que tiene que ver con la principal actividad de la compañía o cuál es el rubro de la compañía para el que ha sido creada, y esa sería la actividad de operación. La actividad de inversión, pues básicamente va a estar relacionado con aquellas inversiones de larga duración, como por ejemplo compra de acciones, como por ejemplo compra de activo fijo, venta de activo fijo. Todo lo que tenga que ver salidas y entradas con disposición de activos de larga duración se consideran actividades de inversión. Y en lo que es las actividades de financiamiento, que vamos a ver posteriormente, están relacionados con la variación que podría tener, por ejemplo, las obligaciones financieras, la variación que podría darse, por ejemplo, los capitales propios, ¿no? La estructura de capital, es decir, el patrimonio. Si tenemos incremento de capital, lo que va a suceder es, pues, si este incremento se ha hecho con bienes dinerarios, es decir, ha habido un aporte de dinero, básicamente tu patrimonio se incrementa y finalmente también se va a incrementar tu flujo de efectivo, ¿no? Ok, si tienen alguna consulta, me van diciendo por ahí, y si quieren que explique un poco más calmado, también me avisan. A veces tiendo a hablar demasiado. Si tienen cualquier duda, por favor, ahí estoy leyendo atentamente el chat para ir avanzando y ustedes me puedan ir entendiendo. La idea es eso, el día de hoy puedan llevarse algo de conocimiento. En realidad se pueden llevar más dudas, ¿no? Porque si les queda bien claro, lo que va a suceder es que no van a investigar. Yo creo que estamos dentro del campo que es la contabilidad, que más que números es bastante lectura. Hay que leer muchísimo, muchísimo, porque continuamente se están cambiando las normas financieras, se están cambiando las normas tributarias, las normas laborales. Hay que saber de todo para ser un buen profesional en esta carrera, ¿no? Que es bastante bonita. Ok, entonces, si tienen cualquier duda, me van avisando, por favor. Sigamos. Entonces, como les comentaba, ¿no? Como les comentaba, el estado de flujo del efectivo, pues básicamente cada una de las salidas y entradas de efectivo que va a tener en un periodo determinado, los va a ir clasificando en 3 actividades. Acá tenemos la actividad de operación, de inversión y financiamiento. En el caso de las actividades de operación, como les comentaba, está básicamente o íntimamente relacionado con la actividad para la cual la compañía ha sido constituido o cuál es la actividad que constituye su principal fuente de ingresos. Y así también lo que la norma nos menciona, pues, oye, si hay una transacción que no puedas clasificarlo como actividad de inversión o financiamiento, pues básicamente considéralo como si fuera una actividad de operación. O sea, también es una actividad que se maneja por default, ¿no? Porque si finalmente no encuentras una transacción, no lo puedes ubicar bien en actividad de inversión o financiamiento, lo consideras como si fuera una actividad de operación. ¿Ok? Luego tenemos la actividad de inversión. Y la actividad de inversión está íntimamente relacionado con la adquisición o disposición de activos a largo plazo. Es decir, cuando hablamos de activos a largo plazo, pues básicamente estamos hablando, pues, de activos no corrientes, ¿no? Activos no corrientes que no correspondan a la actividad principal, porque por lo que podría pasar es que podríamos tener, por ejemplo, activos a largo plazo, como por ejemplo cuentas, pero finalmente estas cuentas son de operación. Pero las otras partidas que sí o sí corresponden a actividad de inversión son, por ejemplo, la variación que podría producirse por la compra, disposición de activos fijos,
activos intangibles, inversiones en subsidiarias, inversiones en asociadas o finalmente las inversiones financieras propiamente dichas, ¿no? Entonces, cualquier variación o ingreso o salida de efectivo que se haya producido con relación a estas transacciones que estoy mencionando corresponden a actividades de inversión, es decir, compra o venta de activos de larga duración. Ahora, finalmente, las actividades de financiamiento están relacionadas pues con los cambios que producen en la composición de los capitales propios. Cuando hablo de capitales propios me refiero pues a los aportes de los accionistas, ¿no? Esos son los capitales propios. ¿Cuánto es el monto que finalmente los accionistas han puesto dentro de la organización? Si ha habido incrementos de capital, de repente ha habido pago de dividendos y todo lo que tenga que ver con variaciones que se han producido por transacciones con los dueños de la compañía van a corresponder a actividades de financiamiento, pero de capitales propios, ¿no es cierto? Las demás actividades que corresponden, por ejemplo, pagarés, leasing, que corresponden al préstamo mismo, van a corresponder a las actividades de financiamiento. Tanto la entrada como la salida. Si tenemos, por ejemplo, un préstamo bancario, lo primero que va a hacer pues es una entrada de dinero y esto va a constituir un ingreso de efectivo y posteriormente, conforme se vaya pagando las cuotas de amortización con respecto a una tabla de amortización que nos proporciona el banco, también van a corresponder a una actividad de financiamiento. Pero estos ya van a ser las cancelaciones, ¿no? Entonces, tanto las entradas y como las salidas que se van produciendo con respecto a una operación van a estar dentro de su mismo rubro, ¿ok? A ver, vamos a ver, sala de espera, vamos a ver, admitir a todos. Ok, ya, sigamos entonces. Ahora vamos a dar ejemplos, algunos ejemplos que he podido citar de las actividades de operación. Como ya mencionaba, estos van a corresponder a la principal actividad de la compañía. Y como tal, ¿qué es lo que vamos teniendo? Vamos a tener, por ejemplo, cobros procedentes de ventas de bienes y servicios. Si somos una empresa comercial, los cobros que corresponden a la venta que hemos realizado de las mercaderías que tenemos, si somos empresa industrial, de los productos terminados, si somos una empresa de servicios, a los servicios que hemos prestado, pues básicamente estos ingresos corresponden a las actividades de operación. Y finalmente, recordemos, pues todo ingreso está correlacionado con un costo. Entonces, para generar ingresos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que desembolsar, por ejemplo, en materia prima, ¿no es cierto? Materia prima, hemos tenido que pagar a proveedores, hemos tenido que pagar honorarios a los trabajadores, consumir servicios. Entonces, estas salidas de dinero también van a corresponder a la actividad de operación. Y también ahí hay una lista que van ustedes, este material va a ser compartido con cada uno de ustedes que han estado dentro de la sesión del día de hoy. Ahí están bien los acápites, ahí tenemos, por ejemplo, los pagos o las devoluciones que vamos haciendo por el impuesto a las ganancias, ¿no? Impuesto a la renta, también si lo podemos disgregar los demás impuestos como el impuesto general a las ventas y todo lo que se relaciona con la actividad de operación, con la principal fuente de ingresos que tiene la compañía o cuál es su rubro principal de la compañía o el rubro al que se dedica la compañía, van a ser actividades de operación. En el caso de las actividades de inversión, los ejemplos que podemos citar, como ya había comentado, van a estar con la compra, quizás hay un desarrollo también de activo fijo, intangible, todos los desembolsos relacionados con estos activos de larga duración van a presentarse como actividades de inversión. ¿Ok? Si tenemos activo, lo compramos, corresponde a actividad de inversión. Pero, ¿qué es lo que puede pasar también? Posteriormente, por ejemplo, si tú quieres renovar las maquinarias que tienes, lo que puedes hacer también es venderlos, ¿no es cierto? Y cuando vendas, lo que va a pasar es que va a haber ingreso de dinero. Y este ingreso de dinero va a corresponder también a actividades de inversión. Luego vamos a tener también pues adquisición de instrumentos de renta variable o renta fija. Quizás como comentaba, generas tanto flujo de efectivo, lo que podría suceder con esto es que como no quieres mantenerlo a caja, lo que va a pasar es que, por ejemplo, vayas a la bolsa de valores
o una sociedad de agente de bolsa y adquieras las acciones de las compañías que cotizan en la bolsa. Entonces, ahí lo que estás haciendo es invertir en instrumentos de renta variable. O lo que podrías hacer también es comprar bonos, ¿no? Bonos que emiten las compañías, y entonces también estos serían instrumentos de renta fija, lo cuales también eso van a ser actividades de inversión. Ok, entonces todo lo que tenga que ver con la entrada y salida correspondiente a la adquisición o disposición de estas inversiones van a clasificarse dentro de la actividad de inversión. Y finalmente tenemos la actividad de financiamiento. Como ya habíamos comentado, ya habíamos mencionado, este tipo de actividades agrupan las salidas y entradas de efectivo que están relacionados básicamente pues con la variación que se podría producir uno en los capitales propios, como había comentado, que va a ser el patrimonio. Ahí podríamos tener pagos de dividendos, podríamos tener incremento de capital. Pero recordemos que este estado financiero recoge, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con salidas y entradas de efectivo. En ese sentido, una compañía podría hacer incremento de capital, pero este incremento de capital podría darse mediante el aporte de bienes no dinerarios. Es decir, la compañía hace el incremento de capital y el accionista, ¿qué es lo que podría aportar? Podría aportar un terreno, por ejemplo, ¿no? Aporta un terreno, entonces no hay entrada de dinero, pero sí va a haber incremento de otros activos y finalmente también se va a incrementar el patrimonio. Entonces tenemos que estar bastante atentos para poder evaluar si finalmente este incremento se ha producido por entrada de efectivo o básicamente ha sido el incremento de otras partidas del estado de situación financiera. Y estas transacciones se llaman dentro del flujo del efectivo, que también tenemos que revelarle en una nota, transacciones que no te generan movimiento de efectivo. Estas transacciones tienen que ser corregidas, ¿no? Para llegar finalmente a esta variación que se ha producido por las entradas y salidas de dinero que tienen que ver con movimientos de flujo. Otro de los ejemplos va a ser pues los desembolsos o las entradas de dinero correspondientes a los financiamientos que podría tener la compañía. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ese punto, por favor. Si tienen consultas, vamos hablando por el chat, vamos conversando. La idea es que ustedes puedan preguntar sus dudas. Recuerden que preguntando se aprende también, ¿no? Excelente. Acá Humberto nos dice, por ejemplo, la depreciación no genera movimiento de efectivo. Excelente. Por supuesto, no genera movimiento efectivo porque básicamente es un registro contable que estás haciendo gasto con la cuenta de depreciación y no hay ningún movimiento de efectivo. Por lo tanto, esto tendría que uno corregirse o mostrarse en lo que es la actividad de operación, aquellas transacciones que no han generado movimiento de efectivo, ¿no? Así es. Gracias, Humberto. La depreciación, la amortización también nos generan movimientos de efectivo. ¿Ok? Vamos aceptando más participantes. A ver. Ok. Entonces, básicamente esas son las tres actividades. Para resumir, las actividades de operación tienen que ver con la principal actividad de la compañía. Las actividades de inversión tienen que ver con los ingresos o las ventas que se ha venido dando por los activos de larga duración. La actividad de financiamiento tiene que ver con los cambios que se producen de los capitales de terceros o los capitales propios. Ese es básicamente, en resumen, de estas tres actividades. Y finalmente, como había comentado, existen en realidad dos métodos para preparar el flujo del efectivo, ¿no? El método indirecto y el método indirecto. En el caso del método indirecto, pues la diferencia del método indirecto es básicamente que cuando hacemos el flujo por el método indirecto, en lo que es la actividad de operación, tenemos que hallar realmente cuánto ha sido el cobro que has tenido en un periodo determinado, cuánto ha sido el pago que has realizado, pues básicamente en las actividades de operación, ya sea de planillas, otras cuentas por pagar, en términos brutos, es decir, cuál ha sido el monto que realmente la compañía ha pagado, ¿no? Mientras que el método indirecto básicamente lo preparamos por variaciones que se han producido de un año a otro. Pero antes tenemos que corregir aquellas transacciones que han tenido en efecto en resultados y sin embargo no han generado movimiento efectivo. Esta parte lo vamos a poder entender mejor
visiblemente mediante un ejemplo práctico que vamos a pasar dentro de unos minutos. A ver, ahí tenemos... Los préstamos de accionistas relacionadas también corresponden actividades de financiamiento, ¿no? Si tienes préstamos accionistas relacionadas, corresponden actividades de financiamiento. Si una compañía, por ejemplo, soy una compañía A y le presto dinero a la compañía B, ha habido salida de dinero, a pesar de que yo no le cobre ningún tipo de interés, eso sería una actividad de inversión. Si sale de la compañía hacia otra compañía, actividad de inversión. Si entra de otra compañía hacia mí, actividad de financiamiento. Eso hay que tenerlo también bastante claro, como menciona Luis Chong. Gracias por la precisión que estás haciendo, Luis. Entonces, como comentaba, ahí tenemos dos métodos para elaborar el flujo del efectivo, pues básicamente la actividad de operación, ¿no? El método directo y el método indirecto, ¿ok? Ahora ya hemos visto un poco la parte conceptual, pasamos a la parte práctica, ahí vamos a poder aplicar todos los conceptos que hemos estado viendo. Finalmente, nuevamente les agradezco a todos ustedes, a los que se están conectando recientemente, por darse un tiempo para escuchar esta clase y quizás aprender un poco más del flujo del efectivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, permítanme un minuto, voy a proyectar el Excel para ver la parte práctica. Ok, por favor me confirman si pueden ver. Neisy, no sé si tienes alguna consulta, por favor. Si tienes alguna consulta, nos escribes para poder responderte cualquier duda. Ah, ok. La diferencia. Por supuesto que sí. En el caso del método directo e indirecto, la diferencia fundamental básicamente es la actividad de operación. O sea, esa parte de actividad de operación tiene dos formas de presentar, como había comentado. El método directo y el método indirecto. En el caso del método directo, lo presentamos, los flujos que se han producido en términos brutos. Es decir, ¿cuánto es realmente lo que la compañía ha cobrado? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para hacerme entender. Supongamos que tenemos cuentas por cobrar de 20 al inicio del año. Tenemos una cuenta por cobrar de 20 al inicio del año. Vamos a poner acá, vamos a poner en este Excel cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Al inicio del año, supongamos estamos 2019, ahorita estamos 2020. ¿Ok? Si nosotros tenemos cuentas por cobrar al inicio del año, que sería 20, supongamos que las ventas han sido de 100. ¿Ok? Y finalmente, el 2020 cerramos con 30. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? En el caso del método directo, acá vamos a ver indirecto. Pero solo es actividad de operación, finalmente. Solo es la actividad de operación, porque las demás actividades son iguales en los dos métodos. Ahora, si me voy por el método directo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber en realidad cuánto es el monto que he cobrado. Y para saber cuánto es el monto que he cobrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saldo inicial de las cuentas por cobrar, más las ventas que he tenido en el ejercicio, menos el saldo final que me queda de cuentas por cobrar, ahí puedo determinar que he cobrado 90. ¿Ok? En el método indirecto, ¿qué es lo que hago? Hago la diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado con el comportamiento de un año a otro? Si se dan cuenta, las cuentas por cobrar de un año a otro han incrementado, ¿no es cierto? ¿En cuánto se han incrementado? En 10. Y el flujo del efectivo te dice que si el efectivo con respecto a los otros activos tiene un incremento, yo tengo que presentar de manera inversa en el estado de flujo del efectivo. Es decir, en el método indirecto voy a poner una variación de 10. ¿Ok? Esa es la diferencia. Mientras que en el directo yo lo presento en términos brutos, realmente cuánto estoy cobrando, mientras que en el indirecto yo voy presentando las actividades de operación básicamente por las variaciones que se han producido de un año a otro. Finalmente, la parte del monto de la actividad de operación bajo los dos métodos vas a llegar al mismo importe. Si ustedes pueden darse cuenta,
por el método directo tengo el monto que realmente he cobrado, mientras que por el método indirecto solo tengo la variación, ¿ok? Si bien es cierto, yo voy a tener el mismo monto, cuánto corresponde el ingreso o la salida de efectivo por el método, por los dos métodos, finalmente el método directo sí pues te permite saber cuánto realmente ha sido el cobro o el pago. Espero haber graficado y haberme dejado entender. Finalmente, esto lo vamos a entender mejor con este casito de acá. ¿Ok? Vayamos entonces. Vayamos al caso práctico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los tips primero? Primero, tienen que tener sus estados financieros elaborados, haber hecho las sumas, haber cruzado cada una de las partidas, es decir, la partida de cuentas por cobrar comerciales, con cada una de las notas. Es decir, tienes que tener bien hecho tus estados financieros, que no haya ninguna diferencia ni siquiera de la unidad. Porque si tienes diferencia de uno, no te va a cuadrar el flujo, créeme. Entonces, tu estado financiero tiene que estar bien cuadrado. Tienes que tener el flujo, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados. Al final, cuando todo ya está bien revisado, recién te pones a hacer el flujo de efectivo. ¿Ok? En realidad, el flujo del efectivo, cuanto más grande es la compañía, tiene más transacciones y se complica. He hecho un flujo de efectivo para una compañía muy grande, muy importante acá en el Perú, un consolidado, y déjenme decirles, pues, en verdad sí toma su tiempo. Mientras que en otras compañías que son pequeñas, como en este caso, por ejemplo, son fáciles, ¿no? Adicionalmente, si trabajas dentro de la organización, es más fácil todavía porque se supone que si tú estás viendo la parte contable, sabes qué es lo que, que se ha producido durante un periodo determinado, así que ya sabes más o menos, en junio o en agosto se compró activo fijo. Ya estás viendo las adiciones que se ha producido. Y finalmente, ¿por qué digo que esté diseñado con todas las notas los estados financieros? Porque vamos a utilizar mucho los resúmenes. Ahora vayamos explicando cómo vamos a proceder. Lo que vamos a hacer finalmente es descargar el estado de situación financiera tal como está en los esteros, pero tiene que ser comparativo. Descargo el 2020 y el comparativo con el 2019 de cada una de las partidas. Y lo hago de forma vertical, es decir, en un solo lado, activo, pasivo y patrimonio. ¿Ok? Y tengo que hacer la comprobación, ¿no? Finalmente, si el activo menos pasivo más patrimonio me da 0. Esa es la primera comprobación que tengo que hacer. Y luego, ¿qué es lo que hago? Luego tengo que ir a aquellas partidas, por ejemplo, que tienen alguna corrección, es decir, que tienen partidas de evaluación, como por ejemplo las cuentas por cobrar. ¿Por qué las cuentas por cobrar tienen partidas de evaluación? Porque finalmente ahí se hacen provisiones por pérdidas crediticias esperadas, ¿no es cierto? Y estas pérdidas crediticias esperadas son una provisión que no te genera movimiento de efectivo. Entonces, si tengo estas correcciones, como en el caso de cuentas por cobrar comerciales, yo tengo que hacer el movimiento de esta partida de incobrables. ¿Y dónde lo hago? Acá la hago. Movimiento de cuentas de incobrables, ¿no es cierto? Saldo inicial, cuánto ha sido la provisión que he hecho por incobrables en el presente ejercicio y cuál es el saldo final. Porque básicamente acá en las cuentas por cobrar en la nota 7 lo que tenemos es el saldo neto, ¿no es cierto? Es decir, hay una disminución de las cuentas por cobrar, pero esta disminución no es de efectivo, ¿no? Pues básicamente se ha producido esta disminución porque ha habido una provisión de incobrables. Entonces voy revisando qué partidas tienen alguna corrección. ¿Qué partidas podrían tener? Por ejemplo, otras cuentas por cobrar podrían tener, pero en este caso no tenemos otras cuentas por cobrar. O sea, no hay cobranza dudosa de otras cuentas por cobrar. ¿Dónde podría haber? En inventarios también podría haber, ¿no? ¿Por qué? Porque en inventarios, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la desvalorización, ¿no es cierto? La desvalorización es una provisión que tú vas haciendo para llegar básicamente al importe recuperable de tus mercaderías. Entonces vamos a inventarios y en esta compañía sí había saldo inicial, igual cual ha sido el saldo inicial de esta partida de corrección, que en el caso del Perú es la cuenta 29, cuál ha sido las estimaciones que se han producido durante el año, podrías también tener recuperos, y cuál ha sido el saldo final. Es decir, en el presente ejercicio, que es el 2020, la compañía ha hecho una provisión por desvalorización de 1.391.000. ¿Ok?
Y esto no te genera movimiento efectivo. Por esa razón es que hago este tipo de movimientos. Y finalmente, ya no tengo otro, algo muy importante es de los activos de larga duración, como por ejemplo propiedad, planta, equipo. Como sabemos, dentro de este rubro son cuentas acumulativas, es decir, que desde el nacimiento de la compañía se van acumulando partidas. Tenemos que saber en realidad cuál ha sido el comportamiento de esta partida, porque acá lo que podemos tener es muchas transacciones. ¿Qué es lo que podríamos tener en esta partida? Podríamos tener adiciones, ¿no es cierto? Compra de activo. Podríamos tener depreciación. Podríamos tener bajas, ajustes. Lo que podríamos también tener, ¿qué cosa es? Revaluación. Entonces, quiero saber cómo se ha comportado a detalle este elemento de los estados financieros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy a propiedad, planta, equipo, parto del saldo inicial, que básicamente va a ser el saldo inicial 124 millones, ¿no? 124 millones. Ahí digo, ¿cuánto han sido las compras? ¿Y esto de dónde, esta información, de dónde saco? Esa es la pregunta. Esto lo van a sacar de su libro de activo fijo. Y este es el resumen, ¿no es cierto? De su libro de activo fijo es el resumen. Tengo saldo inicial, las compras de las maquinarias que han ha habido la depreciación, ¿no es cierto? La depreciación es de 6 millones y también hemos tenido ventas, ¿ok? En el caso de las ventas, algo muy importante es, si finalmente cuando vendes, en realidad no recuperas las ventas, que es el costo que está registrado en este libro de activo fijo, ¿no es cierto? Sino que el monto que vas a percibir en realidad es otro, el ingreso de dinero que vas a percibir es otro. Ahora, un ejemplo para que me puedan entender, si tienes un costo neto de activo fijo de 10, ¿no es cierto? Ese es un costo hundido, es decir, que es lo que está en tu libro. Pero ¿cuál es lo que va a ingresar como dinero en efectivo? Es el valor de venta. Si tienes 10, eso no significa efectivo, ese costo no significa efectivo, lo que va a significar efectivo en realidad es la venta. Si tú lo vendes a 20, tienes una ganancia de 10, ¿no es cierto? Costo es 10, lo vendes a 20, tienes una ganancia de 10. Pero ¿cuánto de dinero ingresa realmente? Ingresa realmente dinero de ¿cuánto? De 20. ¿Ok? Espero haberme dejado de entender ahí. Entonces, también tengo que determinar cuál es la utilidad por venta. Si tengo la utilidad, pues básicamente puedo saber cuánto es el ingreso que ha tenido de efectivo, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Si tengo una utilidad de 350, pues básicamente eso quiere decir, tengo un costo de 9.82. He ganado 350, entonces lo he vendido en 1.243.000. Haciendo cálculos matemáticos, que se importe, ¿no es cierto? Entonces es algo sencillo en realidad, ¿no? Tienes el costo, tienes la venta, tienes la utilidad, entonces sacas la venta, cuál es el dinero que está ingresando. Y también tenemos que ver en el caso de intangible, también tiene el mismo comportamiento del activo fijo, ¿no? Saldo inicial, compras, amortización y saldo final. Y con ello, finalmente ya tengo los movimientos de aquellas cuentas que tienen corrección, de aquellas cuentas que son acumulativas, como por ejemplo si tuviera propiedades de inversión, también haría lo mismo, porque son activos de larga duración que van acumulando diferentes transacciones. ¿Ok? Por favor, quisiera saber si todos están ahí atentos, si todos están ahí, me escriben por el chat. Si todo está bien, si tienen alguna duda, vamos resolviendo. ¿Ok? En propiedad, planta, equipo no le quedó claro. Ok, vamos Daniel de nuevo entonces. Básicamente acá partimos del saldo inicial. Este saldo inicial es lo que está acá, y tenemos que llegar al saldo final. Si se da cuenta, acá hay una variación de 5 millones, pero esta variación de 5 millones, básicamente ha pasado muchas cosas en este rubro de propiedad, planta, equipo, porque uno, siempre propiedad, planta, equipo tiene depreciación, ¿ok? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener compras, ventas, va a tener de repente revaluaciones. Entonces, quiero saber finalmente qué es lo que ha producido esta variación de 5 millones. Por eso voy a este análisis. Entonces, esa variación de 5 millones que está acá, ahí está la variación de 5 millones, ahí como lo pueden apreciar, se ha producido porque ha habido compras, adiciones. He comprado 1.265.000. Hay también una depreciación que ha hecho que el valor del activo vaya disminuyendo un poco. Y también he tenido ventas, ¿ok? Entonces, esa variación de 5 millones tengo que disgregarlo porque finalmente esto va a corresponder a una actividad de inversión y quiero saber en realidad cuánto es el dinero que he desembolsado para poder yo hacer esta compra, ¿ok? María Beatriz, las variaciones que se producen en el capital, ¿eso de dónde lo podemos sacar? Lo podemos sacar del estado de cambios en el patrimonio neto, porque ahí está todo el movimiento.
Por eso decía que el estado de cambios del patrimonio neto también tiene que estar bien, bien elaborado, cruzado con las cuentas del estado de situación financiera, y ahí vas a encontrar todas las variaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el estado de cambios en el patrimonio neto? Lo que sucede es que en esta transacción no ha habido muchos movimientos que digamos de cambios en el patrimonio neto. Pues básicamente acá lo que vamos a tener es que la compañía ha constituido una reserva legal. Una reserva legal. Un momentito, hay una bulla ahí afuera. Den un momentito, por favor, ponen en silencio unos 2 minutos, por favor. No se vayan, 2 minutos. Ok, vamos a empezar de nuevo. Hay una bulla perturbadora siempre a esta hora. No se preocupen, no se preocupen, la grabación lo van a tener para que lo puedan revisar detenidamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por favor, creo que ustedes pueden dejar ahí, por favor, Mirko, si nos puedes apoyar, o quizás nos pueden escribir al WhatsApp, creo que les han compartido por ahí el link de la grabación. Vamos a hacer algo muy sencillo. Las personas que requieran, que necesiten la grabación, esta grabación, por favor, nos escriben que quieren la grabación al WhatsApp de Grale y nosotros le enviamos la grabación. Toda esta clase, esta sesión, lo tenemos en la nube, lo descargamos, va a estar por un tiempo, así que ustedes lo pueden descargar para que lo puedan revisar en caso que tengan alguna duda. ¿Ok? Pero finalmente, por favor, atiendan a la clase a pesar de que podrían tener la grabación. Si tienen cualquier duda, igual lo van consultando, ¿no? Entonces seguimos.
En este caso, como llegó una pregunta también, ¿qué ha pasado con el estado de cambios en el patrimonio neto? En el patrimonio neto se producen muchas transacciones también, pero en el caso de esta compañía, pues básicamente lo que ha habido es la constitución de la reserva legal. Y la reserva legal básicamente también es una transacción que no genera movimiento de efectivo. Es un asiento contable, es un registro contable que se hace básicamente entre la reserva legal y los resultados acumulados. ¿Ok? No hay ninguna variación de efectivo, por lo tanto acá, como podrán ver, darse cuenta, estoy eliminando esa transacción y lo único que ha producido movimiento acá, en este caso, para el caso del patrimonio neto, es básicamente la utilidad que se ha producido durante un periodo determinado. ¿Ok? Luis, ¿cuáles son los ajustes más comunes que podríamos tener? Pues podríamos tener, por ejemplo, cuando tienes una reserva que hemos visto ahora, excedente de revaluación, por ejemplo. El excedente de revaluación básicamente es un asiento, un ajuste que se hace entre activo, entre cuentas del patrimonio, que se llama excedente de revaluación. Ahí tú vas a tener también activo diferido. Uno es eso. Otra cosa que más podría haber, otro que no te genera movimiento efectivo. Ahora, lo muy común que vamos a tener casi todas las compañías, lo que tienen, si tienen arrendamiento operativo, es básicamente el registro de los activos por derecho de uso. ¿No es cierto, Luis? Cuando tienes un activo por derecho de uso, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el asiento que uno hace? La norma te dice, tráeme al valor presente todas las rentas que puedas tener y regístrame un activo y un pasivo. Incrementas activo, incrementas pasivo, pero estos incrementos no te genera movimiento efectivo, ¿no? En realidad hay muchas transacciones. ¿Qué más podría haber? Por ejemplo, también cuando compras activos mediante leasing, la primera adquisición es incremento de activo, incremento pasivo. ¿Qué más podría ser lo más común? Cuando tienes, por ejemplo, incremento de capital, pero este incremento de capital es capitalización de ¿qué? De acreencias, ¿ok? Capitalización de pasivos, eso lo pasas al patrimonio, tampoco no te genera movimiento de efectivo. ¿Qué más ajustes podríamos tener, por ejemplo, si le das de baja un activo? Es decir, un activo ha sido siniestrado y haces un registro contra resultados. Ahí tampoco no te genera movimiento efectivo. Y todas las mediciones que podrían producir su valor razonable, ¿no? Todo lo que tengan que producirse a valor razonable, por ejemplo, mides a valor razonable tu propiedad de inversión. Igual, incremento de activo contra resultado. Valor razonable de las inversiones financieras. Incremento activo contra resultado contra el patrimonio. En verdad, todo lo que tenga que ver con mediciones, como decía, todo lo que tenga que ver con los caprichos de la contabilidad por medir el valor razonable de algún elemento, también son registros contables que no te generan movimientos de efectivo. ¿Cuáles son las transacciones que generan movimiento efectivo? Los cobros, los pagos y las compras que vas haciendo, todo lo que tenga que ver con el desembolso de dinero, ¿no? Esos son los que generan movimiento de efectivo. O sea, todo lo que haces uso de caja, es decir, el monto que estás pagando para comprar o vender algo que estás percibiendo, son los que generan movimiento de efectivo. Como el nombre mismo indica, estado de flujo del efectivo, es decir, desembolso, entrada de dinero, ¿no? Eso es básicamente, no hay otra ciencia ahí, básicamente es movimiento de efectivo. Gracias por la pregunta Gisela, y finalmente también una muy buena pregunta que nos ha hecho Luis, ¿no? Una muy buena pregunta de las transacciones. En verdad, este es un tema bastante largo, si nosotros pudiéramos elaborarlo detenidamente, estos dos temas, en verdad, da para dos sesiones, ¿no? Explicado bien para dos sesiones, hasta más podría decir, ahí podríamos tratar flujo de efectivo indirecto, directo, hacer la conciliación, cómo es comportamiento, es bien largo. Ya hemos tomado una hora hasta este momento y hay todavía, entiendo, muchas dudas, y en verdad no se preocupen, esto se aprende poco a poco, aprender el flujo de efectivo no es tan rápido en el sentido de que tienes que cambiar tu chip, porque finalmente nosotros estamos acostumbrados a abonar, pero para hacer el flujo hay que hacer más bien las cosas al revés, ¿no? Hacer eliminaciones, entonces es a la inversa para llegar finalmente al flujo de efectivo. La depreciación no genera flujo de efectivo. Ah, sí, la depreciación. No, lo que pasa es que acá, si ustedes pueden ver por qué se resta, básicamente acá yo estoy restando porque tengo un saldo inicial de propiedad, planta, equipo, tengo adiciones. Y la depreciación, si bien es cierto, no te genera movimiento efectivo,
pero básicamente disminuye este elemento de propiedad planta equipo, ¿no? Este es el comportamiento que ha tenido esa cuenta. Acá no estoy todavía determinando si es flujo o no es flujo, ¿ok? Esa es una precisión. Ok, empecemos entonces con el flujo del efectivo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿O qué es lo que yo hago? Como les dije, hay diferentes modelos y este es mi modelo. Yo hacía, por ejemplo, en mi flujo de efectivo en cada uno de los informes que he hecho a lo largo de mi vida o de la carrera que he tenido en las firmas de auditoría, lo hacía de este modo, ¿no? Lo hacía de este modo porque en realidad se entiende más rápido. Hay otros métodos que finalmente te va a llegar al mismo resultado, pero este yo creo que es más intuitivo, más sencillo de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es finalmente hacer la diferencia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia que yo hago o cómo lo hago? Para el caso de los activos, por favor, atentos en esta parte, para el caso de los activos yo hago la resta año anterior contra el año actual, es decir, 2019 contra el 2020. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque finalmente, lo que quiero que me entiendan en esta parte es, si los otros activos que sean diferentes al efectivo, todo el resto de los activos que sean diferentes al efectivo, tiene un comportamiento de incremento con respecto al año anterior, vamos a ver dónde es notorio. Acá, por ejemplo, acá. Por ejemplo, en el 2020 ha incrementado de 951.000 a 1.343.000. Ha habido un incremento. Si ha habido un incremento, tiene un comportamiento inverso con el efectivo. Es decir, yo tengo que restarle en el flujo del efectivo. Ahora, la razón es simple. Supongamos un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes dan préstamo de dinero? Lo que pasa es que va a haber una disminución del efectivo, ¿no es cierto? Disminuye tu efectivo, pero tu cuenta por cobrar va a incrementarse. Por eso les digo que si se incrementan las otras partidas del estado de situación financiera con respecto al activo, todo lo que tenga que ver activo, tiene una relación inversa. Y en el caso de pasivo de patrimonio, tiene una relación directa. Es decir, si se incrementa, incrementa mi flujo. Si disminuye, disminuye mi flujo. En este caso del activo, si se incrementa, disminuye mi flujo. Si disminuye, incrementa mi flujo. Eso es lo que, por favor, quiero que lo tengan presente. Vale, entonces, básicamente hago esa diferencia de cada uno, ¿no? El año anterior contra el año actual y le voy restando a cada una de las partidas que tengo del activo, ¿ok? Y eso es lo que voy haciendo con cada una de las partidas. Y finalmente, en el caso del pasivo, sí lo hago al revés. Es decir, año actual menos el año anterior. Lo voy restando, ¿ok? Hago la resta, ahí no hay ninguna ciencia, hago la resta y finalmente toda la resta que voy a tener, la suma me tiene que dar 0. ¿Ok? Me tiene que dar 0. Luego de haber restado y haber corregido transacciones que ha habido o transacciones entre cuentas de activos o entre cuentas de activo y pasivo, lo elimino. En este caso va a ser básicamente esta transacción. Y con ello llego pues que en resultados acumulados hay una utilidad. Esta utilidad también lo pueden sacar de donde del estado de resultados, ¿no? Básicamente debería ser el mismo importe, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a elaborar el flujo de efectivo. Ok, entonces, ¿cómo partimos? Pues básicamente vamos a partir de la utilidad o la pérdida neta. En este caso ha sido utilidad, ¿no? Este importe lo estoy tomando de los resultados acumulados, ¿ok? Entonces, partimos de eso. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer por el método indirecto? Primero tenemos que corregir esta utilidad o pérdida que se ha producido, más aquellas transacciones que no han generado efectivo, ¿no es cierto? Aquellas transacciones que no han generado efectivo, pero sin embargo, no han generado efectivo y han tenido efecto en resultados. Por ejemplo, cobranza dudosa no genera efectivo, pero sí tiene un efecto en resultados. Es decir, voy corrigiendo el resultado por aquellas transacciones que no te generan movimiento de efectivo. Entonces vamos. Como la cobranza dudosa en resultados se registra como negativo porque es gasto, acá lo tenemos que poner como positivo. Entonces vamos con cobranza dudosa, adiciones va a ser de 1.335.000. Luego tenemos la desvalorización de inventarios, igual también va a ser un incremento porque esto produce gasto. Luego, ¿qué vamos a tener? La depreciación. Si se dan cuenta, la depreciación acá lo tenemos en negativo porque finalmente lo hemos tenido como movimiento. Pero la depreciación también en el estado de resultados representa un gasto, por lo tanto también tiene que ser un positivo, ¿no es cierto? Entonces voy corrigiendo la depreciación. Ahí está. La depreciación también es positivo.
La amortización de intangibles, igual la amortización también. ¿Cuánto es la amortización? Ahí está. Estas son las transacciones que no te generan movimiento de efectivo, que han tenido un efecto en resultados. ¿Ok? La utilidad por la venta de activo también lo tengo que corregir, porque esta venta de activo no corresponde a actividad de operación, sino a qué corresponde, o corresponde a actividad de inversión. Entonces la utilidad también lo corrijo. Si ha habido, ¿qué es lo que ha habido? Si ha habido utilidad, tengo que restarle, ¿no es cierto? Si ha habido una ganancia, tengo que restarle, porque finalmente esto no le corresponde a esta actividad. ¿Ok? Si ha habido una ganancia, le tengo que restar porque tengo que corregir, tengo que sacar esa ganancia que está en mi utilidad neta. Lo saco. ¿Cómo lo saco? Si ha habido ganancia, lo tengo que restar, ¿no es cierto? Luego vamos a ver con la variación que se ha producido en el impuesto a la renta diferido. Porque finalmente, recuerden que el impuesto a la renta diferido, si no hay revaluación, tiene un efecto en resultados. ¿Ok? Entonces, esta variación lo vamos poniendo ahí. Ahí estamos. Ahora, ya nos vamos metiendo, ahí hemos corregido todas las transacciones que nos generan flujo y tienen un efecto en resultados. En caso de las cuentas por cobrar comerciales, ¿cuál ha sido el comportamiento de las cuentas por cobrar comerciales? Ahí tenemos las cuentas por cobrar comerciales. En este caso ha habido una disminución, ¿no es cierto? Ha habido una disminución de las cuentas por cobrar comerciales ha habido un incremento en realidad, por eso lo tratamos como una disminución en el flujo, porque recuerdan que les dije, los demás activos tienen una relación inversa con el efectivo. Si ha habido un incremento, en este caso se ha habido porque es 33.850.000, inicialmente teníamos 33.138.000, entonces se ha incrementado. Si se ha incrementado, en el flujo lo tenemos que tomar como negativo. Ahora, es un negativo sí, pero finalmente recuerden que hemos tomado acá estimación de cobranza dudosa de 1 millón. Entonces, o sea, el incremento ha sido de más, ¿no es cierto? El incremento ha sido de más porque en el flujo de efectivo, en la variación que estamos teniendo, lo que estamos comparando es qué ha pasado de un año a otro, pero sin embargo, el incremento ha sido más, sino que no se puede reflejar este incremento de más porque ahí está habiendo una disminución de ¿qué? De cobranza dudosa, por eso le resto esta parte, ¿ok? Esta parte lo resto. ¿Qué más? Ahora tenemos cuentas por cobrar comerciales, luego tenemos la variación de inventarios. Estamos pasando cuentas por cobrar comerciales, luego tenemos la variación de inventarios. En el caso del inventario es este importe que ha habido una disminución, por eso lo pongo como positivo, ahí pueden darse cuenta. Teníamos 59 millones, ahora es 56 millones. Una variación de 3 millones. Pero sin embargo, también, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que ha pasado acá es que la variación también es menos, ¿no? Sino que hemos tenido que hacer una estimación por desvalorización de inventarios. Entonces lo voy corrigiendo. Si arriba le he puesto como más, entonces acá lo tengo que restar para que sea más entendible. En realidad es una corrección que se hace porque esta estimación que tú estás haciendo, como estamos tomando variaciones, está disminuyendo esta partida, pero sin embargo, esta disminución no es la real, ¿no? Para llegar a la disminución real, corrigiendo esta parte de la desvalorización, lo corregimos de ese modo. En el caso de las otras cuentas por cobrar, igual vamos viendo qué es lo que ha pasado con las otras cuentas por cobrar. Igual ha habido un incremento, por eso tenemos que tomarlo como si fuera un aumento, que es una disminución. ¿Ok? Recuerden que es una relación inversa. Igual vamos igual con los gastos pagados por anticipado. Hasta ahí estamos terminando con lo que es, vamos terminando con lo que es la parte corriente. Y hemos tomado todas las partidas. Luego vamos con con el pasivo, porque finalmente lo que nos queda es propiedad de inversión y activo intangible que corresponden a la actividad de inversión. Entonces, en las cuentas por cobrar comerciales, ¿cuánto tenemos? Las cuentas por cobrar comerciales, acá tenemos pasivos financieros, tenemos cuentas por cobrar comerciales de 4 millones, y básicamente eso es lo que va a ser la variación. Ahí no hay ninguna corrección de cuentas. Luego vamos a tener las otras cuentas por cobrar, ahí vamos a tener otras cuentas por cobrar de 4 millones. ¿Qué más tenemos? Otros pasivos financieros, impuesto a la renta diferido que ya lo hemos tomado, y eso sería en las cuentas por cobrar comerciales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ahora vamos a las propiedades de inversión. Venta de propiedad, planta, equipo. En la venta de propiedad, planta, equipo, ¿cuánto hemos tenido? Recuerden que había una venta de la utilidad
Y finalmente habíamos concluido que si tenemos un costo de 892 y tenemos una ganancia, en realidad, ¿cuánto es el venta que hemos tenido? Hemos tenido una venta de 1.243.000, que es la suma, ¿no es cierto? Si tengo una utilidad, tengo un costo y ya sé cuánto he vendido en realidad, ¿no? Por eso la venta va a ser, el ingreso de dinero por la venta es de 1.243.000. Ahora, en el caso de las adiciones o las compras, ahí lo tenemos que tomar como si fuera negativo. Si tú compras, hay salida de efectivo, ¿no es cierto? Y va a ser por 1.265.000. Adiciones de intangibles también tiene que ser en negativo porque es una compra que tú vas a estar haciendo, ¿no? Ahora, con esto ya estaríamos terminando porque no tenemos más partidas. En el caso de actividad de financiamiento, lo que tenemos que hacer en realidad es cuál ha sido el movimiento de las obligaciones financieras. Porque en el caso de las obligaciones financieras tenemos saldo, la variación, pero el estado de flujo del efectivo me dice que ahí no puedo presentar variaciones de un año a otro. Lo que tengo que hacer en realidad, cuáles son los nuevos préstamos que he tenido y cuáles son las amortizaciones que tengo. Finalmente, la variación que se ha producido es de 7 millones, que va a ser básicamente la suma de esto, ¿no es cierto? Tengo una variación de 7 millones, pero yo quiero saber cuál es el comportamiento de estos 7 millones. Entonces, lo que tengo que hacer es cuánta ingreso y salida ha habido. Ha ingresado nuevos préstamos 20 millones y ha salido 28 millones. Y ahí está la variación de los 7 millones. Entonces, ahí voy viendo cuál ha sido el comportamiento. Ok, ¿qué es lo que ha pasado acá? Vamos a ver. Parece que hemos tomado mal. Lo corregimos en el instante porque el flujo del efectivo no nos está cuadrando hasta ahí. A ver, tenemos venta de activos, vamos corrigiendo, vamos revisando uno por uno. No se preocupen, ahorita lo sacamos todo. Entonces tenemos acá cobranza dudosa, estimación de cuentas de cobranza dudosa. Luego tenemos desvalorización, depreciación. La depreciación es 6 millones. Luego tenemos la amortización del intangible, que debería ser ese importe. Vamos resolviendo. Luego tenemos venta de activo, la utilidad es este importe de acá. Luego tenemos el diferido. ¿El diferido cuánto es? El diferido, impuesto a la renta diferido. Ok, eso está bien. 4 millones. Y acá me parece que acá está la variación, está mal. Otras cuentas por pagar. Disminución de cuentas por pagar comerciales. ¿Cuánto tenemos? 4 millones. Y las otras cuentas por pagar, lo que tenemos es, ahí está. Aquí estaba el símbolo mal. Y con eso tenemos el flujo de efectivo. ¿Cómo hago la comprobación? Finalmente, este es el aumento o disminución que se ha producido del flujo del efectivo en las tres actividades. ¿Ok? Tenemos la actividad de operación, inversión y financiamiento. Esta es la variación que se ha producido del flujo de 1 millón. Este es el saldo inicial del flujo. ¿Cuál es? 815. ¿Dónde está el saldo inicial? Acá tenemos 815. Y finalmente, más la variación que se ha producido, llevamos al saldo final, que es de este importe. 2.096.000, que va a ser finalmente el saldo final del flujo. Acá lo podemos ver, 2.006.000. Y finalmente con esto hacemos la comprobación, ¿no es cierto? Jalamos acá para que ustedes vean que no es ningún engaño. Ahí está el saldo final, es el mismo importe, restamos a ver. Y ahí tenemos el flujo de efectivo. Y este es el flujo de efectivo que va en los informes, ¿no? Este es el flujo de efectivo que va en los informes financieros. Ahí tenemos el resultado final de esta teoría. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Sé que ha sido un poco rápido, como les comentaba. No se preocupen. Creo que hemos llegado, nos hemos pasado de la hora. Si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos ahí para resolver las inquietudes que puedan tener. Ahora, a José, las empresas que presentan a la SBB, básicamente todas las compañías presentan su flujo, la mayoría presenta su flujo de efectivo bajo el método directo. O sea, si presentas por el método indirecto no hay ningún problema, no es una exigencia en realidad. Pero la NIC te recomienda que el flujo de efectivo se presente por el método directo, porque ahí puedes ver los saldos en términos brutos.
pero la mayoría de los estados financieros que se presentan en la SMB, he tenido la oportunidad de revisar varios estados financieros de la SMB porque he tenido que hacer un trabajo de investigación con estados financieros, y la mayoría sí presenta bajo el método directo, ¿no? Las otras compañías que he auditado, las otras compañías que no cotizan algún activo dentro de la bolsa, pues básicamente lo elaboran por el método indirecto, ¿no? Ahora, el método directo en realidad sí tiene, es un poquito más largo, pero finalmente igual sale de las notas y de los estados financieros. Es muy interesante el método directo en realidad. A mí me encanta hacer el flujo de efectivo por el método directo porque ahí vas viendo, vas amarrando. Ahí, en el método directo, finalmente ves si la compañía ha confeccionado bien sus notas. Porque tiene que cruzar todo, ligar todo, y en verdad es una maravilla hacer flujo de efectivo. A mí me encanta, ¿no? Ok. eh, en verdad, no sé cómo estarán elaborando los flujos de efectivo que se presentan a la SUNAT. Finalmente, hay una exigencia también que se presenta, pero ni siquiera lo revisan los de la SUNAT. O sea, es más tributario, ¿no? No creo que lo revisen ni saquen ninguna conclusión con el flujo del efectivo, porque finalmente tendrían que manejar la parte financiera, ver las variaciones para que puedan darse cuenta si algo está mal, ¿no? Flujo del efectivo es muy interesante porque finalmente acá en este estado financiero, ahí se sabe si manejas bien los asientos contables y todo, porque tienes que hacer reversiones y todo eso, ¿no? Es interesante el flujo del efectivo. Eh, Gracias por participar, Luis. No sé si tienen alguna consulta adicional. Bueno, en vista de que no hay más consultas, como les comentaba, las personas que quieran tener esta grabación, por favor, nosotros le vamos a compartir el link, le escriben al WhatsApp de Grale, y ahí les vamos a atender. Yo les voy a pedir un favor encarecidamente, por favor, denle like a la página de Grale. Nosotros, este es un sueño que habíamos tenido siempre de desarrollar una página de consultoría, para poder brindar servicios. Aparte que a nosotros como organización que estamos fundando esto, nos encanta enseñar, compartir conocimientos de diferentes aspectos. Seguramente van a haber muchas más clases y lo vamos a estar publicando por nuestra página. Por favor, les agradecería mucho que nos den su apoyo con una like. Así que nosotros estaremos organizando más sesiones prácticos. Finalmente, como les digo, el tiempo nos apremia. Y también si ustedes pueden compartir la página, igual yo les voy a agradecer muchísimo, muchísimo, por favor, su apoyo, y les agradezco mucho por su tiempo. Espero haber aportado con un granito de arena en su conocimiento. Y finalmente, ahí tienen mi correo. Este es mi correo que me pueden escribir si ustedes tienen cualquier consulta que puedan tener en su día a día. Igual me escriben y yo les voy a estar respondiendo. Quizás no responda al mismo instante, pero siempre respondo en mis correos. ¿Ok? Y aparte que en la página que les digo que le den like, siempre vamos a estar publicando las novedades que se van produciendo, tanto en normas tributarias, normas financieras y cualquier asunto correspondiente y aparte de artículos también, artículos que les va a interesar, van a ir aprendiendo de la forma más sencilla para que puedan tener un granito de conocimientos en el tiempo que se comparte. Les agradezco a todos, muchas gracias Luis, Neisy, Miriam, muchas gracias a todos, de verdad, gracias a todos, Norma, Yaciel. Les agradezco a todos infinitamente porque esta es la primera clase que estamos haciendo con Grale. Muchas gracias y seguramente nos vamos a ver en próximas oportunidades. Aldo,
Iván, Liz, muchas gracias, en verdad. Muchas gracias por su participación. Estoy bastante contento. Hemos sido en promedio 50 participantes y eso para un expositor es muy gratificante. Ivana, Luis, gracias a todos, en verdad. Gracias a todos, gracias a todos. Ya será hasta la próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana y estamos en Semana Santa. A orar, por favor. A orar. A orar. Muchas gracias. Cuídense a todos. Hasta la próxima oportunidad, Daniel. Gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Cuídense.